en África y en Asia. Por lo tanto, imperialismo, dominio. ¿Dominio de qué? De territorios durante los siglos XIX y XX de países europeos sobre territorios ubicados sobre todo en África, Asia y Oceanía también, Australia, Nueva Zelanda. Aquí hay una conquista de los territorios. Es un proceso similar, si lo queremos comparar en algo, a lo que se vivió con América española, cuando llega Cristóbal Colón, ¿cierto? Y después ya vienen los conquistadores, viene Hernán Cortés, Pizarro como los fundamentales, la conquista de México, de Perú, Pedro de Valdivia, que en Chile, eso es la conquista, es decir, que llegue un europeo y determine que ese territorio le pertenece a su país. Y de ahí viene la colonización, que la palabra viene del apellido de Cristóbal Colón, colonización, es decir, que ingrese mucha población de estos países dominantes, que ingrese a estos territorios y colonice, es decir, se haga dueño de los recursos económicos, se haga dueño de las tierras, imponga su cultura, imponga su religión, impongan el idioma, etc. Esa es la colonización. Primero la conquista, que generalmente es más violenta, es la primera etapa de guerra, y después ya la colonización, donde triunfan los países europeos en estas guerras y logran hacerse dueños de estos territorios. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en el dibujo, que la cabeza de este pulpo, o especie de pulpo, es Inglaterra, donde sus tentáculos llegan ahí a todos los países que se van más o menos leyendo. Gibraltar, Jamaica, Canadá, la India, etcétera. Es decir, van ocupando distintas partes del mundo. Fenómeno que ocurrió, como les dije al principio, entre la segunda mitad del siglo XIX, por ahí por los años 1870, más o menos, 1870, hasta mediados del siglo XX, más o menos año 1945, 1950 y un poquito más hacia los 60. Hasta ahí es el proceso entonces de este imperialismo. ¿Por qué? Acuérdense que la historia trata de resolver preguntas que son bien básicas. ¿Qué es un fenómeno? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Cuándo fue? El qué y el cuándo es súper importante, y ahora vamos a ver el cómo, perdón, primero el por qué, el cómo después. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo se desarrolló esto? Y al final lo que llamamos las consecuencias, el qué pasó después con esto. Esas son las preguntas que siempre están en historia. Esas 5 o 6 preguntas son las que siempre estudiamos cuando vemos estos procesos. Por lo tanto, si ya vimos el qué es, ya lo definimos, y ya vimos el cuándo, ahora veamos el por qué. ¿Por qué se produce el imperialismo? ¿Cuáles son sus causas? Primero, la búsqueda de materias primas. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las materias primas? Todos aquellos productos naturales que entrega la tierra y que nosotros los transformamos en bienes de consumo humano. Esas son las materias primas. Por ejemplo, materia prima en la agricultura es el trigo, es la uva, es la cebada, es el algodón. Esa es una materia prima. En el campo de la minería, el carbón, el petróleo, el cobre, el oro. Ahí hay otras materias primas. En el campo de la ganadería es cierto tener estos animales en estos campos grandes o en granjas ya que empiezan a surgir para el consumo humano. Vacas, cerdo, cordero, etcétera. Esas son las materias primas. Bueno, los peces, que no es ganadería, pero los peces también como producto animal. Pero esas son las materias primas, es decir, lo que yo tomo de la tierra y yo entonces lo transformo en las industrias, revolución industrial, en productos de consumo. Por lo tanto, como Europa es un continente relativamente pequeño comparado con los otros continentes, pero sí muy poderoso económicamente. Es ahí donde surge más o menos nuestra civilización, de los griegos, los romanos, después con el tema de la Iglesia Católica, los conquistadores españoles. Es decir, Europa todavía sigue siendo, hasta esta época, de principios del siglo XX, fines del XIX, el continente más poderoso. Estados Unidos recién está empezando a surgir como una potencia económica, pero recién en pañales.
Estados Unidos. Estados Unidos ya va a ser potencia absoluta después de la Primera Guerra Mundial, que vamos a ver más adelante. Por ahora es Europa, Inglaterra sobre todo. Por lo tanto, Inglaterra, si es la principal potencia económica y tiene sus fábricas textiles, ¿cierto? Tiene sus fábricas o de carbón, o digamos, necesita el carbón para hacer funcionar su fábrica, necesita de las materias primas. Por lo tanto, expande la búsqueda mucho más allá de sus territorios para encontrar estas materias primas. Por eso se mete a África, por eso se mete a Asia, se mete a Oceanía, que todavía no estaban bien explorados. América ya no, porque América ya se había independizado gran parte, por lo tanto, en América ya no es tanta la presencia como colonia, sí un dominio económico, pero no en cuanto a una conquista de territorios porque ya se habían independizado. Por lo tanto, van a estos lugares a buscar materias primas. Aparte de materias primas, porque ya, yo saco la materia prima, me la llevo a mi industria, en mi país, la transformo en producto de bienes, pero ¿qué tengo que hacer yo con esos bienes que produzco? Tengo que venderlos. Por lo tanto, necesito de mercados, necesito de población abundante que me compre lo que estoy fabricando. Por lo tanto, cuando Inglaterra, por ejemplo, ocupa la India, no solamente se queda con las riquezas de la India, las riquezas minerales, el algodón, no solamente se queda con eso, además tiene una población de millones y millones de personas. La India es el segundo país más poblado del mundo, después de China, tiene cientos de millones de habitantes, por lo tanto tiene cientos de millones de ¿qué? De consumidores, de compradores de los productos que saca, que fabrica Inglaterra a través de las materias primas que le saca a la misma India. Ese es más o menos cómo funciona esto del imperialismo. Por lo tanto, como Europa es tan poderosa, llega entonces sus distintos países a distintas partes del mundo. Y como habíamos visto en esta idea del progreso ilimitado, en esta idea de la revolución industrial, hubo un gran aumento en la población mundial. De 1.000 millones en 1750 se pasa a casi 3.000 ya en esta época que estamos hablando, un poquito menos, 2.500 millones. Se duplica en muy poco tiempo la población mundial. Por lo tanto, esa población que se concentraba mucho en Europa empieza a perder oportunidades en Europa y empieza a irse a otros territorios. Y viene esto de la migración. Muchos europeos migran a los territorios que se conquistan. Y ahí viene entonces eso de la colonización. Como son muchos, imponen su cultura, imponen su idioma, imponen su religión. ¿Qué idioma se habla en Australia, por ejemplo? Inglés. En Nueva Zelanda, inglés. Y eso que están al otro lado del mundo de Inglaterra. Pero se habla inglés porque, claro, ¿qué hablamos nosotros acá en Chile? Hablamos español. Y eso que España está, pero al otro lado del mundo. Hay un océano entre medio, pero ¿por qué hablamos español? ¿Por qué la mayoría del país es cristiana? ¿Por qué funcionamos bajo leyes que son de la época del Imperio Romano? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se impone también una cultura que viene detrás. Y también hay un factor de nacionalismo súper importante, es decir, un factor de que cada potencia europea, cada país siente que es el más poderoso del mundo, siente que es el mejor del mundo, que es superior al resto. En algo que vimos un poquito en las clases anteriores, cuando yo le hablaba de ¿cómo se llama?, de esta idea fundamental, que era la superioridad. El europeo se consideraba, incluso hasta el día de hoy, se considera como superior al resto del mundo, como que tiene que llevar la civilización de ellos, su civilización tienen que repartirla por el mundo, porque son más avanzados. Por lo tanto, ahí están las justificaciones, lo que estoy hablando, europeas. Llevar la civilización, llevar el idioma, llevar los descubrimientos científicos, llevar la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el ámbito cultural, científico, económico, se lleva a estos territorios. Por eso tenemos muchos países de África donde el idioma mayoritario sigue siendo o el inglés, o el francés, o el holandés, etcétera. Así que ahí es súper importante.
Expandir la evangelización también está dentro de las justificaciones europeas, es decir, mostrar cómo al Dios cristiano, por así decirlo, la gran mayoría de Europa, si no toda, es mayoritariamente cristiana. Ya se había dividido, antes era solamente católica, después ya se dividió entre católicos y los católicos ortodoxos, después viene la segunda gran división, con la aparición de las iglesias protestantes, ¿cierto? Los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, etcétera, y la iglesia evangélica en general, y bueno, todas de base cristiana, es decir, que creen en Cristo con distintas corrientes, pero también quieren llevar esta idea. Generalmente, todos los conquistadores van con sacerdotes o pastores, porque así justifican su conquista, para que nadie les vaya a decir después, oiga, pero usted llegó aquí y se le robó la tierra a esta gente. No, 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 yo vengo y les traigo a Dios, yo vengo y les traigo civilización. Así que esas son las justificaciones de este imperialismo. Y además, como estamos en esta idea del progreso ilimitado y en esta idea de que la ciencia lo es todo, también sirvió para explorar para la ciencia. Todos los, como les decía recién, los conquistadores que llegaban con sus rifles, con sus armas, sus caballos, iban siempre acompañados por un lado de pastores, de curas, de sacerdotes, y por el otro lado de misiones científicas, que estudiaban distintos fenómenos, sobre todo en el hemisferio sur. Acuérdense que África, parte de Asia y Oceanía están en el hemisferio sur, por lo tanto ellos son más del hemisferio norte. Por ejemplo, en conocer las estrellas del hemisferio sur para arreglar las cartas de navegación, llevar los avances científicos, probar algunos avances científicos en esta población. Todo eso se utilizó como justificación de Europa. ¿Qué ayudó mucho? ¿Qué ayudó mucho a Europa a lograr imponer este imperialismo? Bueno, los avances tecnológicos de la misma revolución industrial, el poderío naval, todos estos territorios descubiertos, se imaginarán que generalmente eran tribus indígenas ancestrales que más allá de algunas balsas, canoas, no tenían. O sea, en cambio llega el poderío naval, llegan los barcos a vapor, llegan estos barcos inmensos que trasladan a cientos de personas con toneladas de carga, las armas modernas, el uso de la dinamita, el uso de la pólvora, por lo tanto con cañones, etcétera, cosas que las tribus no tenían, los habitantes de estas regiones. Comienzan a construir el ferrocarril, no solamente con la idea de llevar bienestar o ayuda a las personas que ahí viven, no, sino que para sacar las materias primas, llevarlas a los puertos, subirlas a los barcos y llevárselas a Europa. Así que todo esto y más los elementos de comunicación que empiezan a surgir en esta época, que yo ya se los he nombrado. Primero el telégrafo, ¿cierto? Esto que a través de la clave Morse, por líneas electrificadas, llegan mensajes que son interpretados. Luego el teléfono que permite el viaje de la voz y ya luego finalmente la radio, que más que nada al principio sirve de información, pero también es una forma de llegar con la civilización europea a estos territorios. Aquí está un mapa más o menos de cómo, entre comillas, se divide el mundo, por así decirlo, en esa época. Si se fijan, aquí al lado izquierdo, donde están los cuadritos de colores y el nombre de los países, está América. Si se fijan, América no tiene colores porque prácticamente ya estaba independizada. Ya estaba independizada. Estados Unidos aparece ya como una potencia imperialista, compra Alaska aquí arriba, que no está unida a su territorio, se la compra a los rusos, al imperio ruso, compra Alaska, y además tiene algunos territorios acá en Asia, que son las Filipinas, aquí abajito, o aquí al medio a la derecha, y algunas de estas islas que se ven acá, Puerto Rico, Cuba, también son parte del imperio de Estados Unidos, pero Estados Unidos muy poquito. Si se fijan, más que nada su territorio, el de América. Pero si ven, por ejemplo, Francia, que es el color azul, ya se nota que está más marcado lejos de Francia, que Francia está aquí al medio del mapa. No sé si se ve el cursor, ahí está
Francia. Y todo lo azul es entonces territorio francés, aquí en el norte y centro de África, Madagascar, que es la isla que está abajo, Indochina, que después se va a transformar en Vietnam, también es territorio francés. La principal potencia, que acá aparece como United Kingdom, es Gran Bretaña, Inglaterra, que es la principal, o sea, tiene gran parte de África, tiene la zona del Medio Oriente, acá abajo, y tiene toda la India. Y ahí otras más pequeñas que son España, que todavía controla algunos territorios, y también Holanda y Bélgica, también como potencia imperialista. Pero así más o menos se reparte el mundo. Lo que está en gris podemos decir que son naciones independientes. Lo que está en colores es lo que está ocupado por estas potencias europeas mayoritariamente. Ese es el reparto del mundo. Se reparten prácticamente el mundo. Hay conferencias entre los países europeos para delimitar. En África, por ejemplo, si se fijan, en África están todos casi. Está Francia, está Inglaterra, está España, está Bélgica acá al medio, que es el Congo, está Portugal aquí abajo. Ellos se dividen los territorios, hacen pactos, hacen tratados internacionales en que se dividen. Por eso se llama el reparto del mundo. Se ponen de acuerdo para no entrar en guerra entre ellos. Básicamente, el imperialismo podemos dividirlo, sobre todo el inglés, que es el más grande, en dos tipos de territorios, las colonias y los dominios. Las colonias eran los países que estaban dominados absolutamente, así como España nos dominó a nosotros, es decir, donde colocaban gobernantes, donde colocaban las autoridades, donde existía mucha población originaria de Inglaterra, por lo tanto no tenían ningún tipo de independencia. Esas eran las colonias. Todos los países de África eran colonias. La India era una colonia para Inglaterra. Y los dominios era lo que se les otorgaba cierto tipo de independencia, pero de todas maneras dependían o tenían la obligación de negociar con Inglaterra. Puede que la autoridad en los dominios hubiesen sido de la propia nación, por ejemplo, Canadá, en Australia, que hayan sido de ahí las autoridades, pero obviamente igual estaban determinadas por la autoridad de Inglaterra. A esta época se le llamó la era victoriana. ¿Por qué se llamaba así? Porque en esta época Inglaterra estaba gobernada por esta señora que era la reina Victoria, que gobernó casi 50 años, por lo tanto estuvo un tiempo bastante considerable en el poder y era muy de carácter muy fuerte, y de hecho se habla de la era victoriana porque lo que ella impuso se impuso en casi todo el mundo, un conservadurismo muy grande, temas de moda incluso. Fue la mujer más poderosa del mundo por prácticamente la mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, en una época que ustedes saben, las mujeres lamentablemente no tenían acceso ni al poder, prácticamente tampoco a la educación, etc. Posesiones inglesas, aquí ya más cerquita el mapa, lo que ustedes ven acá, atraviesa toda África, desde Egipto hasta Sudáfrica, eran territorio inglés, es una línea que cruza toda África como territorio inglés, colonias inglesas. Fíjense acá donde dice Egipto, que esto que está acá en azul es el mar Rojo, esta franja azul que se ve acá. Y aquí está el mar Mediterráneo, es decir, donde está África, Asia y Europa. Ya les voy a mencionar por qué es importante esta parte de acá, del norte de Egipto. Pero si se fijan, un gran poderío en África y también con la India, Birmania, Papúa Nueva Guinea y ya un poquito más abajo Nueva Zelanda y Australia. Lo que les estaba mostrando recién, que era esta parte de Egipto, que es como un ejemplo del poder imperial, en este caso de Inglaterra, es la construcción del canal de Suez. ¿Por qué es tan importante? Me voy a devolver un poquito acá para que nos ubiquemos bien en el espacio-tiempo. Para que nos ubiquemos bien, yo les voy a mostrar acá. Miren,
Estoy hablando de esta zona. Ahí se construyó el canal de Suez. Inglaterra está acá. Si Inglaterra quería ir, por ejemplo, a la India, sus barcos salían de acá y tenían que darse esta vuelta y llegaban a la India. Al construir el canal de Suez, une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Por lo tanto, ahora la vuelta es por acá. Es decir, ¿cuánto se ahorran? Imagínense todo el ahorro que hay. Por eso un ejemplo el canal de Suez. Inglaterra lo financia, lo construye, lo domina. Si alguien quería pasar por ahí tenía que pagarle impuesto a Inglaterra. Por lo tanto, es muestra de su poderío colonial. Lejos de su territorio, hace una gran construcción para esto, para cortar los viajes. Por lo tanto, los costos son menores, porque gasta mucho menos carbón en la época de los barcos a vapor y mucho menos petróleo, ya después en los tiempos de los barcos a petróleo, y además es mucho menor tiempo. Por lo tanto, es una muestra de su imperialismo. Otra de las muestras, voy a aprovechar que tengo el mapa acá, de imperialismo en el caso de Estados Unidos, es aquí, si me siguen con el lapicito, a principios del siglo XX, ahí en esa zona, Estados Unidos construye el canal de Panamá. Acuérdense que yo les decía que durante gran parte del siglo XIX fue Valparaíso el puerto principal, porque acá está Valparaíso, era el primer puerto del Pacífico. ¿Por qué? Todos los barcos que venían de España, de Francia, de Inglaterra, si no querían darse esta vuelta para llegar a Asia, se venían por acá, por el estrecho de Magallanes, y de ahí seguían para allá. Por lo tanto, al hacer esa vuelta, ¿qué es lo primero que encontraban? Valparaíso. Y de ahí seguían el viaje. Por eso Valparaíso tuvo tanta riqueza durante el siglo XIX. Ahora, imagínense, voy a borrar algunas líneas, ahí. Imagínense para Estados Unidos que parten sus 13 colonias acá. Acá estaba la gran población de Estados Unidos, en esta zona. Y esta es California. Y aquí encuentran oro. ¿Qué hace Estados Unidos? Empieza de a poquito a construir un ferrocarril, obviamente, para unir su territorio. Pero mientras eso no ocurría, o además el costo que significaba, Estados Unidos tenía que hacer todo este viaje, pasaban por Buenos Aires, pasaban por el Estrecho de Magallanes, pasaban por Valparaíso, Lima, y de ahí se iban para acá. Esa era la vuelta que se daba a Estados Unidos para conectar su propio territorio. Por lo tanto, otra muestra del imperialismo, que es lo que estamos hablando, es que construyó el canal de Panamá a Estados Unidos, cosa que, miren todo lo que se ahorró. Se ahorró toda la vuelta por acá abajo. Se la ahorra al construir un canal aquí. Lo mismo que hace Inglaterra en África, lo hizo Estados Unidos aquí en Panamá. Así que eso es como para que más o menos entiendan la idea de lo que estamos hablando. Así que volvamos entonces. Momento. Ahí. Volvamos entonces a la idea de el canal de Suez. ¿Cierto? Que es este canal que construye en Egipto para que pasen sus barcos Inglaterra. Lo controla desde 1875 absolutamente y le permite entonces bordear África. ¿Por qué es tan importante? Porque aumenta su dominio en Europa, en África y en Asia sobre todo, porque le permite llegar mucho más rápido y a menor costo. Es entonces Inglaterra, la principal potencia mundial de esta época. No se le olvide, por favor, cuando Estados Unidos pasa a ser la principal potencia, con la Primera Guerra Mundial. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, potencia absoluta con la Unión Soviética y que comienza la Guerra Fría. Pero no nos adelantemos tantos años. Inglaterra, hasta principios del siglo XX,
es la principal potencia mundial. Así que es tan importante esto del canal de Suez para entender lo del imperialismo, es que imagínense que más de 1,5 millones de personas trabajaron en la construcción del canal. 1,5 millones de personas para esa época, imagínense una cantidad de obreros increíble, con 160 kilómetros de longitud. Para que se hagan una idea, Valparaíso está a 120 kilómetros de Santiago. O sea, es un canal que une dos mares que tiene una distancia como ir, no sé, de Valparaíso al Cajón del Maipo, para hacerse una idea, algo así. Esa es la magnitud de lo que ellos construyeron, donde podían pasar más de 70 barcos al día, imagínense. Más la construcción de un ferrocarril, que es el gran motor también de esta época. Otras potencias que yo les nombré recién también, Francia, muy importante, con sus colonias ahí en África y en Asia, que es la parte de Indochina, que después se va a llamar Vietnam, colonias con ocupación militar, obviamente con la misma idea, extraer recursos y tener, ¿cómo se llama?, un mercado donde vender. Donde se concentraron, como vimos en los mapas ahí, en el norte de África y Indochina, que está entre la India y China, por eso se llama Indochina. Es un territorio bien largo, así como Chile, que está entre la India y China, que después se va a llamar Vietnam. De ahí va a venir lo que se conoce como la guerra de Vietnam. Va a ser justo a raíz de la independencia de Indochina de Francia. Bélgica, Holanda. Bélgica y Holanda son los que conocemos como los Países Bajos. Entre Bélgica y Holanda no deben ser más grandes que Valparaíso, Santiago y Rancagua. Ese es el tamaño del territorio entre Bélgica y Holanda. La región de Valparaíso, la región metropolitana y la región de O'Higgins. Es decir, son territorios minúsculos, muy, muy pequeños, pero tienen, imagínense, colonias que son mucho más grandes que su propio territorio. Lo mismo que Inglaterra, si Inglaterra es una isla y es dueña prácticamente de una cuarta parte del mundo en esta época, casi el 20%, un poquito menos, casi el 20% del territorio mundial le pertenece a Inglaterra. O sea, esa es la magnitud del imperialismo. Bélgica en el centro de África, en el Congo, no sé si vieron hace un mes que hubo muchas protestas por el tema del racismo en Estados Unidos, que se traspasaron también a Europa y mostraban en Inglaterra que votaban la estatua de un rey. Bueno, votaron la estatua del rey que ocupó Bélgica por la crudeza con lo que se hizo, con cómo primero en la conquista asesinaron a miles de habitantes de África y después cómo los esclavizaron. Acuérdense que estamos en una época donde la esclavitud en gran parte del mundo todavía es legal. En Chile ya no existía. Acuérdense que yo les conté la otra vez, Chile fue de los primeros países en el mundo en prohibir la esclavitud en su territorio. Pero en gran parte del mundo la esclavitud seguía, sobre todo para los campos de algodón y de café, aquí en Centroamérica, en la parte de Brasil, etc. Holanda, otro más, que también en algún momento se vio enfrentada a Inglaterra por el dominio de los territorios, pero como les decía yo, después lograban acuerdos para repartírselo. Tenía algunas factorías comerciales que se le llaman que eran puertos, en el fondo eran puertos que le pertenecían a Holanda y que ellos solamente podían recalar ahí, es decir, poner sus barcos en esos puertos y cobraban un impuesto a barcos de otros países que fueran por esas tierras, sobre todo ahí en Oceanía. Alemania. Y aquí surgen dos grandes países, que eran países que estaban divididos hasta la mitad del siglo XIX. Alemania como Alemania e Italia como Italia son más jóvenes que Chile. Alemania se unifica a mediados del siglo XIX, en el año 1848, por ahí. Lo mismo que Italia, 1850 y algo. Son países más jóvenes que nosotros como países. Eran reinos independientes entre ellos. Logran unificarse. Estos reinos alemanes se unifican y los reinos italianos se unifican y surgen entonces estos dos países como grandes potencias industriales. Alemania sobre todo, que se va a empezar a transformar
luego de Inglaterra, en la segunda gran potencia mundial, en muy poco tiempo. Va a derrotar en una guerra a Francia, y después va a venir la Primera Guerra Mundial, que ahí va a ser prácticamente un enfrentamiento entre Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia. Esos 4 países son los que más participan en la Primera Guerra Mundial, lo vamos a ver más adelante. Y Italia lo mismo, el norte de Italia es muy industrial, la parte de Normandía, lo que hoy día es Milán, Florencia, se transforma en una gran potencia y también entonces quiere su parte en esto del reparto del mundo. Y domina algunos territorios al sur de Egipto y en Somalia, en Etiopía. Y al final, desde el siglo XIX, principios del XX, aparece recién ahí Estados Unidos y Japón. Estados Unidos más que nada un imperialismo económico, instala muchas empresas en territorio de América Central y el Caribe, y sí se queda por mucho tiempo con Cuba y las Filipinas, hasta la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el caso de las Filipinas. Su poder lo vamos a ver mucho más en el siglo XX, después de las guerras mundiales. Y ahí es donde yo les decía, construye el canal de Panamá porque así impide que los barcos vayan tan al sur, hasta el estrecho de Magallanes, y domina un poco Estados Unidos el paso de barcos del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Y Japón. Japón, si bien todavía era un territorio pobre, más que nada agrícola, empieza de a poquito a tener un crecimiento muy fuerte. Y en Japón se nota mucho la ambición, porque Japón también es una isla, por tener más territorio. Y va a empezar a conquistar algunas zonas de China, por ejemplo, y varias islas del Pacífico. Japón lo vamos a ver bien más en la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX. Ahí vamos a ver bien cómo es el imperialismo japonés. Bueno, ahí lo que yo le hablaba, el canal de Panamá, ¿cierto? Que al construirlo Estados Unidos, entonces permite no tener que darse toda esa vuelta gigante. Una construcción también gigantesca, que Estados Unidos se quedó por 100 años con ella, la devolvió el año 2014, le entregó la administración a Panamá. Entre 1914 y 2014 fue Estados Unidos quien tenía el control del canal. 70.000 trabajadores, no tanto como en Egipto, pero casi 20.000 muertos, obviamente todos de esta zona del mundo, de Panamá, de Colombia. Así que también permitió demostrar entonces el poderío de Estados Unidos. Al final, ¿qué pasa? Vamos a ver entonces cómo empiezan a surgir alianzas entre los países europeos. Es decir, se empiezan a dividir. Y se dividen básicamente en 2. Y esto lo vamos a ver ya a partir de la próxima clase, que es esto de la triple entente y la triple alianza. Comienza una carrera por armamento. Toda la tecnología de la revolución industrial se aboca a la construcción de armas. Y van a surgir los tanques, van a surgir los submarinos, van a aparecer los aviones, las ametralladoras, etcétera, y se va a venir la guerra más cruenta hasta ese momento en la historia de la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como la conocieron en esa época, que fue entre 1914 y 1918, 4 años en que las potencias europeas se dividen en 2 por este control del mundo, y por un lado vamos a tener a Inglaterra, Francia y Rusia, y por el otro lado vamos a tener a Alemania y otros que no he nombrado hasta ahora, que es el Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría, y el Imperio Otomano, que es lo que hoy día conocemos como Turquía. Ahí se divide en 2 el mapa europeo, en alianzas, y viene esta guerra mundial que fue espantosa, horrible, aparecen las armas químicas, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay algunas imágenes, es el gobernante alemán, Otto von Bismarck, lo del canal de Suez, la repartición de África, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso con este imperialismo. Chiquillos,